Es día del Señor. Pero cuando usted va al capítulo 2 del libro de los When you Hechos, go to chapter 2 of the book of en el Acts, versículo 43 hasta el 47, verse 43 to 47, hay una palabra there is a word de la vida de los primeros cristianos. of the life of the first Christians. Y si usted lo tiene, yo And quiero if que you lo have it, lea. and I want you to read it. Pero una de las cosas que me motivó de este capítulo One of the things that motivated me about this chapter es porque tiene que ver con la is iglesia. that has to do with the church. La iglesia The church, de Jesucristo of somos Jesus Christ nosotros. is Diga us. conmigo, yo soy la iglesia. say with me, I am the church. Aleluya. Y una de las palabras contundentes And one of the words de la vida de los primeros cristianos of the life of the first Christians fue el poder del evangelio. was the power of the gospel. Cuando usted está en el capítulo 2, When you were in chapter 2, desde el 37 al from 47, 37 to 47, aparece algo que yo quiero que usted diga conmigo, poder del something evangelio. appears that you say with me, power of the gospel. El poder del The evangelio. power of the gospel. Y por ello yo quiero leer solamente del 43 al And 46 for that, I only want to read from 43 y el to 46 47 and 47 y hablarte de algunas cosas. and speak to you about a few things. Consejos pastorales más que todo. Advice of a pastoral most of all. Pero dice que sobrevino temor a toda persona. Y dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y comían en común todas las cosas. El versículo 45 Verse dice, 45 says, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y el versículo 46 dice, verse 46 y says, perseverando unánimes cada día, ¿a dónde? En el templo, y partiendo algo muy importante, el pan en las casas, comían con una palabra que a mí siempre me ha gustado. Hay a word tres that I've always palabras liked, 3 words aquí here. que están ligadas a la final palabra. They're towards the end of the word. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y el versículo 47 Verse 47, dice, alabando a quién, a praising who? Dios, God. y teniendo favor para con todo el pueblo. Y aquí yo quiero que usted lea conmigo esta And I want you to read with última resumen de este capítulo, This last summary of this del chapter, capítulo 2. chapter 2. Y dice, y esto lo dice con una contundencia impresionante. It says it in an impressive way. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Diga conmigo después del punto. Say with me after Y the el point. Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién los añadía? Who would add them? Gloria a Dios. Hay alguien que me acaba de contestar correctamente. Somebody that just answered me correctly. ¿Quién los añadía? Who would add them? El Espíritu The Santo. Holy Spirit. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, te doy gracias por tu I palabra. give you thanks for your Tu word. palabra es poder Your word is y tu power. palabra es vida. And your word is life. Señor, hoy te hemos cantado. Lord, today we have sung to you. Hemos venido a este lugar We have come to this place porque creemos because we believe en la obra del Espíritu in the Santo. work of the Holy Spirit. Y por eso estamos aquí. And that's why we are No here. hay otra obra There's no other work más poderosa that's more powerful que la obra del Espíritu than the Santo. work of the Holy Spirit. Señor, en esta mañana le damos Lord, in this gracias morning we give you al thanks Espíritu to the Santo Holy Spirit por esa obra for that work tan poderosa so powerful en la vida de cada in creyente the life of each believer, y en la vida de los que han de venir in the life that wants to al come reino de to the Jesucristo. kingdom of Jesus Christ. Señor, en este día Lord, in this day, estamos orando we are praying por la obra misionera for en the el mundo. missionary work in the world. Estamos orando por la We're evangelización praying en el mundo. for the evangelism in the world. Todavía hay mucho mundo, There's still a lot hay of world. mucho pueblo There's still a lot of que town necesita ser that alcanzado needs to be reached. y necesita oír la palabra It de needs Dios. to hear the word of God. En esta mañana, Dios In this morning, God, respalda back a up cada creyente, every believer a cada hombre y and every mujer, man and women niño, and child que en esta mañana that in this morning abre su boca open their mouth para anunciar to announce el evangelio de the gospel Jesucristo. of Jesus Christ. Aleluya, ayúdame Dios. Help me, God. Diga conmigo, ayúdame Say with me, Dios, help me, God, para anunciar to announce el evangelio. the gospel
Aleluya. Usted podría decir Hallelujah. conmigo el Please evangelio de say with me the Jesucristo. gospel of Jesus Christ. Ayúdame a anunciarlo. Help me to announce En it el nombre de in Jesús. the name of Jesus. En el nombre de In the name of Jesús. Jesus. Amén. Amen. Gracias. Thank you. Gloria a Dios. Glory to God. Dios te bendiga. God bless you. Me gozo en verte en esta I am mañana. joyous to see you in this morning. Pero cuando predicamos la palabra, But when we preach the word cada domingo, every Sunday, yo siempre digo I always say que todo proceso de misionero, that all process of a missionary, toda extensión del evangelio de Jesús, all attention of the gospel of Jesus, tuvo que tener it had to una have interpretación an interpretation de la palabra de of the Jesucristo. word of Jesus Christ. Cuando yo camino en la When I Biblia, walk in the Bible, yo puedo ver I can see que cuando está hablando that when it's talking about en la vida de los primeros in the cristianos, life of the first Christians, hay una palabra contundente there's a word that is important here que a mí me fascina. that fascinates me. Dice que en esa primera disertación del apóstol It's Pedro, in that first assertion of the apostle Peter, dice que 3,000 is personas that 3,000 people vinieron a los pies de Jesús. came to the feet of Jesus. Fue algo tan It was poderoso something so que la powerful segunda noche that the second night dice que vinieron a los pies de Jesús. ¿Cuántos? that they came to the feet of Jesus, how many? 5,000 personas 5,000 people. vinieron They came a los pies del to evangelio the de feet of the Jesucristo. gospel of Jesus Christ. Hoy en día nos preguntamos, Nowadays we ask ¿qué es ourselves, lo que falta? what is missing? ¿Qué es lo que le falta a la iglesia? What is missing for the church? Predicamos el We evangelio, preach the gospel. predicamos la palabra, We preach the word. hablamos de la palabra We, traducción, we talk about the word porque translation. cuando Jesucristo viene a este mundo, Because when Jesus Christ comes to this world, el idioma preliminar the main que language todos hablaban that they all spoke era el griego, was Greek. y hubo que hacer arreglos And they had to make del arameo, fits del griego, from Arabic to Greek. y fueron naciendo idiomas. And the different languages were Traducciones de la born. palabra. Translations of the Hoy en word. día tenemos algo que se llama cultura, Nowadays we have something that's called culture. diferentes culturas, Different cultures. y para crear cultura And to create cultures. hoy se crea en una manera sutil. Today's created in a subtle way. Solamente hay que declarar ideas, When we got to declare ideas, conceptos, concepts. pero la palabra que se predica cada domingo But the word that is preached every Sunday, pareciera como si se it would perdiera. appear that it would be lost. Y ya el miércoles And then the Wednesday, ya ni siquiera nos acordamos de la we palabra. didn't remember about the word. Y decimos qué es lo que pasó con la And palabra. we said, what happened to the word? ¿Qué sucede con la palabra que predicamos? What happened with the word that we preached? Y usted dice, hay algo que pasa en la And you iglesia. say there's hoy en something that día. happens in the church of now today. Cuando yo camino en la palabra, When I walk in the word, veo el concepto de esta I saw iglesia. the concept of this church. Esta iglesia tenía un concepto. This church had a que es concept. el concepto apostólico. That is a concept that is apostolic. Ellos no estaban hablando They were not talking de about 500 miembros. of about y 500 tres members pastores. and 3 pastors. Ellos estaban hablando They were talking about de 500 the ministros 500 ministers que hacían la obra de that would do the work Jesucristo. of Jesus Christ. Ellos nos decían, son 10 pastores Then I would say it was y 10 2,000 pastors miembros. and then thousands of Ellos decían, members. cada miembro, He said every member, cada renacido por la sangre de each that was reborn Jesucristo, by the blood of Jesus es un Christ, ministro is a minister del evangelio of de the gospel Jesucristo. of Jesus Christ. Donde quiera que se para ese ministro, Wherever that minister stands, es un representante. is a representative. Diga conmigo, yo soy un So with me, I am a representante representative del reino de of the Jesucristo. kingdom of Jesus El Christ. concepto de ellos. The concept that they Y a have. veces nosotros estamos como reducidos And sometimes we are reduced y nos hemos metido en una estructura. and we have put ourselves in a Yo le structure. decía ayer a algunos líderes I told yesterday to a few que leaders cuando Cristo fue a los that discípulos, when Christ went to the dice que disciples, Él les pregunta he said that he asked y them, Él quería hacer una prueba de feedback. and he wanted to make a test of feedback. Él quería preguntarles, He wanted to ask ¿qué them, piensan la gente de mí? what do people think of me? Y hubo algunos que dijeron, bueno, And there are many that said, oh well, hay algunos que dicen que tú eres Elías, there's some that said that you are Elijah. pero hubo otro que dijo, But there are others that said, hay algunos que dicen que tú eres profeta, some said that you are a prophet. pero Él les pregunta de nuevo, But he asks once ¿pero again, qué es lo que creen ustedes but de what mí? is it that you believe of me? Y hubo uno solo de And ellos, there's only one of them. y es precisamente el que está hablando del capítulo 2 del That's libro de los precisely Hechos, talking about chapter 2 of verse el Acts. apóstol Pedro, Apostle Peter. que dice, tú eres el Cristo, It says that you are the el Christ, Hijo del Dios viviente. the Son of the living God. Había un líder, There was a leader. había un servidor There was a que servant tenía claro that had clear quién era who Jesucristo. Jesus Christ was. Porque si hay algo que hay que tener claro, There's something that we need to have es clear. quién es Jesucristo. Is that who is Jesus Aleluya. Christ? Hay alguien Hallelujah. esta mañana que dice, yo lo tengo
estamos diciendo, And el sometimes we are evangelio se saying diluye. the gospel is diluted. El evangelio se pierde. The gospel is El lost. mundo va de mal en peor. The word goes from bad to worse. Pero el Señor te pregunta en esta mañana, But I ask you this morning, ¿cómo tú ves a Jesucristo? how do you see Jesus Christ? ¿Cómo puedes sentir a Jesucristo? How can you feel Jesus Christ? ¿Cómo te sientes con Jesucristo? How do you feel with Jesus ¿A Christ? dónde estás parado con Where, Jesucristo? where are you standing with Jesus Christ? ¿Eres un ministro de Jesucristo? Are you a minister of Jesus Christ? ¿O eres alguien más que dijiste? Or you're somebody with more that Yo quiero said, ver qué pasa en esta I mañana. want to see what happens in ¿O this morning. eres alguien que dice, Or you're somebody that yo says, soy un representante I am a del representative reino de of the Jesucristo? kingdom of Jesus Christ. Cuando yo camino en la When I Biblia, walk in the Bible, una de las palabras que a mí me motivó, one of the words that motivated me, y esta iglesia lo tenía presente, and this church had it present, y es precisamente algo que no es una opción. it's precisely something that's not an Yo option. te cuento, hay cosas I que tell pueden you, ser opcionales, there's things that could be optional, pero esto no puede ser but opcional. this cannot be optional. Cuando yo leí la palabra, When I read the word, dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan. Pero cuando leo el versículo 43, but when I read verse si usted 43, quiere puede regresar al 43, if you want, you could go again to 43. dice que sobrevino sobre ellos qué cosa, What came over them? que sobrevino sobre ellos What came over them? espíritu de temor. Spirit of fear. ¿Sabe lo que tenía esta You iglesia? know what this church had? Tenía temor de Dios. They had fear of God. Alguien puede aplaudir a Dios en esta Can somebody mañana. applaud God in this morning? Temor de Dios. Fear of God. El temor no es una cosa opcional. Fear is not something that is Cuando optional. yo leo la Biblia, When I read the Bible, y yo no sé cuántos de ustedes trajeron and I Biblia, don't know how many of you brought pero Bibles, yo traigo la Biblia aquí, but I bring the Bible porque here. yo estuve hojeando la Biblia esta mañana. In the Bible this Y en morning, el capítulo 6 de in Deuteronomio, chapter 6 of Deuteronomy, en el versículo 2, verse 2, después de hablarle de los mandamientos, after talking about the les commandments, dice, yo le quiero dar a ustedes los he said, mandamientos. I want to give to you the commandments. Y después que le da los And mandamientos, then when he gives them the commandments, antes, mejor dicho, de darle los no, mandamientos, before giving them commandments, él le dice en el versículo 2, he says in verse 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, ¿quién? Que yo te mando, tu hijo y tu hijo de tu hijo, todos los días de cuando, de tu vida, para que tus días sean, ¿qué? Prolongados. Yo lo quiero volver a leer. I want to read it once again. Para que temas a quién? So you fear A who? Jehová tu Dios. Jehovah your God. ¿Sabe lo que es temor de Dios? You know what is fear to Temor God? de Dios no es miedo a Dios. Fear of God is not to be Usted scared of puede God. servir a Dios You can serve y God. decir, yo voy a servir a Dios. And say, I'm going to serve Pero que God. usted sirve a Dios sin temor But a if you Dios, serve God without fear of ese es un God, servicio meramente humano. that's a service that's only Y usted se human. va a cansar. And you're going to get Pero tired. esta gente tenían un temor de Dios. But these people had fear of Porque God. sabían que un día This is the one day ellos tendrían que darle cuenta a that we need to Dios give accounts to de lo God. que ellos estaban haciendo para Dios. What they were doing for Y God. por eso aquí cuando yo leo el capítulo 6, And that's when I read chapter 6. dice para que temas a quién? So that you could A fear who? Jehová tu Dios, Jehovah your God. guardando todos que Guard all your what? sus estatutos, Your statutes. no guardando algunos, Not saving some. guardando todos sus estatutos y sus mandamientos. ¿Qué dice más? What else does it say? Que yo, ¿qué más? And what else? Te mando, I send y you. ahí le dice con acento en la U, And it says tú, there with accent. le dice tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean ¿qué? So your days will be what? Prolongados. Long. Aleluya. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Apocalipsis, I want you to go with me to the book of Revelations. en el capítulo 14. In chapter 14. Cuando esta mañana yo dije, quiero guiar Apocalipsis, When this morning said, I wanted to eye a Revelation. capítulo 14, Chapter 14. en el versículo 7, In verse 7. dice la palabra, The word says. diciendo a gran voz, aquí está hablando del mensaje de los tres testigos, They're talking about the message of the three witnesses. diciendo a gran voz, temed a Dios y dale que gloria, porque la hora de su juicio a qué ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, diciendo a gran voz, temed a quién, a Fear who? Dios, God. y dale que más, And give what la else? gloria. The glory. Gloria. Yo Glory. quiero que usted lo vuelva a repetir conmigo. I want you to repeat it Porque again. la hora Because the hour
¿Qué ha venido? ¿La hora de qué? The hour of what? De sus juicios. Of their judgment. Usted pudiera repetir conmigo, porque la hora Can you repeat with me? The hour de sus juicios. of their judgment. ¿Qué tiempo estamos viviendo? What time are we living? La hora. The ¿Alguien hour. puede repetir conmigo? Estamos viviendo la hora Say with me, we're living the hour de sus juicios. of this judgment. Usted puede repetir conmigo, la Can you repeat with me? The hora. hour. La hora The hour de sus juicios. of his judgment. Yo veo a creyentes alarmados. I see believers are Pero alarmed. fíjese si sobrevino temor a esta iglesia See if there came fear to por this medio church del poder del Espíritu through the Santo, power of the Holy que Spirit. viene Ananías That comes con Ananias una cara de palo with a face of stick. y le dice a Pedro, And he tells oye, Peter, yo vendí esta heredad. he said, I sold this. Él podía haber dicho, He could have said, oye, yo la vendí en tanto oh, I sold them so y much. quiero dar esto I want to give porque this es lo que decidí. because it's what I decided. Pero él quiere como pasarse de listo. But he wants to seem like Y viene y le dice a he's Pedro, wise. And he tells oye, Peter, Pedrito, oh, hey, Peter, vendí la heredad en tanto. I sold this and such. El primer espíritu que había en Ananías The first spirit that was in era un Ananias, espíritu de mentira. it was a spirit of lying. Diga conmigo mentira. So it means lie. Estamos viviendo en el tiempo de la mentira. We're living in the time of lies. ¿Sabe cuando hay mentira? You know when there's Es lies. porque hay ausencia del temor Because there's reverente absence a of the Dios. reverent fear of Alguien God. puede aplaudir a Dios en esta Does somebody mañana. applaud God in this morning? Pero este hombre But this man no sabía did not know que la obra that the work no es del pastor. is not of the La pastor. obra no es de Trini. The work is not of Trinity. La obra no es de Sara. The work is not of La Sarah. obra no es de alguien en particular. No work is somebody in particular. La obra es del Espíritu The work Santo. is the Holy Spirit. Alguien puede aplaudir al Espíritu Can somebody Santo en applaud esta the Holy mañana. Spirit this morning? Y dice que cuando vino, It said that when he came, wow, y hoy mentimos con facilidad. and then we lie with Hoy facility. mentimos We y lie, requete mentimos and we y re-lie, volvemos a mentir. and we lie again. Pero dice que este hombre vino y le But dijo, this man came and yo said, lo vendí en tanto. I sold it in so Y much. Pedro lo miró así. And Peter looked at me like this. Wow, yo digo que si hubo alguien que tuvo valor, There was somebody that had value. fue Pedro. Was Peter. Porque a veces yo le digo al Señor, Señor, dame ese valor. He said, Peter, God, give me Porque that muchas veces courage. puedo ver cuando me están mintiendo. Because I sometimes see when Y they're yo lying digo, to me. Señor, ten He misericordia. said, Lord, have mercy. Me falta todavía el valor de Pedro para decirle, I'm no so- me estás I'm mintiendo a the mí. courage of Peter to say, you're Pero not yo lying los to me. miro de arriba But I abajo. look them up and down. Y el Espíritu Santo me dice mentiroso. And the Holy Spirit tells me, liar. Mentiroso. Holy Spirit, liar. Pero dice que Pedro no se quedó ahí diciendo mentiroso. Él dijo, He said, Peter doesn't say, "No has you're mentido lying." a mí, papito. He said, you're Has lying to me. mentido al Espíritu Santo. You're lying to the Holy Y dice que Spirit. lo sacaron muerto. He said that he took him out dead. ¿Sabe por qué lo sacaron You muerto? know why they took him out Para dead? que sobreviniera temor de Dios. So fear of God could come. Porque el temor de Dios es necesario. Because the en fear la of God is iglesia. necessary in the church. ¿Sabe lo que hace el temor? You know what the fear El does? temor trae una actitud Fear brings an attitude de respeto y adoración of respect a Dios. and worship to Porque God. cuando hay ausencia de temor, Because when there's nothing of la fear, gente se pervierte. people get Y dice, perverted. cada cual puede hacer lo que You say quiera. each can do whatever. Que no va a tener consecuencias. Because they're not going to have Las consequences. consecuencias no son de un pastor en The particular. consequences are not particular of a pastor. Y hoy cuando predicamos el And today evangelio, when we preach the gospel, cuando damos el when we evangelio, give the gospel, pareciera como que el evangelio no llegara a la gente. it will de seem la like the calle. gospel would not arrive to the people in the streets. Pareciera que este evangelio se queda aquí It adentro. seems like this gospel stays in here. Y que este evangelio se queda en 2 o 3. And this gospel stays in two or Y three. que el evangelio se pierde en la fila. And the gospel is lost in Y the se line. diluye entre las sillas. And they lose it amongst the Y seats. se pierde en una sola And sola. in less than only a few hours. Pero cuando yo leo la palabra When I read the word, y tengo que contemplar esta palabra, I need to contemplate this tengo word. que volver a leer Apocalipsis. I need to read once again Revelation Capítulo 14, chapter 14, versículo 7. verse 7. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio ¿a dónde? They had the gospel where? Eterno, ¿para qué? Eternal for what? Para predicarlo a quién? To preach it to who? A los moradores de la tierra. To the ones that are on earth. Y yo quiero que usted diga conmigo, And I want you to say a with toda me. nación, To all nations, tribu, tribe, lengua language, y pueblo. and people. Pero ahora lea conmigo diciendo Now what's it mean saying? a gran voz. To grand Aleluya. voice. Habrá alguien aquí que se atreve a decir a gran voz. Because somebody say with grand No lo voice. dice el pastor, lo dice la The palabra. pastor doesn't say the word A says gran it. voz. To grand voice. Temed a Dios To fear y God. darle gloria. And give him Habrá glory. alguien aquí que quiere darle gloria Can somebody a give Dios. glory to Aleluya. God? Habrá aquí alguien que quiere aplaudir a Dios Somebody en wants to esta applaud mañana God in y this darle morning. gloria And give him al glory. que hizo The one who made los cielos the heavens y la tierra. and the earth. Aleluya. Porque la hora. Because the hour. Aleluya. Qué lindo, hermano. Usted How podría beautiful tocar, it is, brothers. toca al que está al lado Touch the en person esta next to you in mañana. this morning. Toca al que está Touch the en esta person- mañana, el que está al lado. Touch the one that's next to you. Y dile la hora. And say the hour. La hora. The Aleluya.
La hora que estamos viviendo The es hour that we're living una hora. is an hour. Una hora An compleja. hour that is complex. Es una hora It's difícil. an hour that is difficult. Es una hora donde los hijos de Dios, It's an hour where the children el of Señor God. les pregunta, ¿qué The piensan Lord asks ustedes de them, mí? what do you think of me? Es una hora donde los It's an hijos hour de where the Dios children of se God, pueden perder muy they fácil. can get lost easily. Porque dicen, no, ya no hay nada que Dios They vaya a say hacer. there's no more than God can Pero do. Él dice, la hora But he says the de hour sus juicios of his judgment. ha llegado. has arrived. Aleluya. ¿Alguien puede aplaudir a Dios en Can esta somebody applaud mañana? God in this morning? Pero dice, But it says, aquí es donde viene la palabra de here Dios. comes the word of God. Adorar. To Aleluya. worship. Alguien aquí que puede decir, yo quiero And adorar a somebody can Dios. say, I want to worship God. Adorar. Worship. ¿Por qué está diciendo adorar? Why is he saying worship? Porque el antídoto para recuperar el temor de Dios For the antidote to es get back the fear adorar of a God. aquel que hizo It's to worship the one who los made cielos the y la heavens tierra. and the earth. Hay alguien aquí que puede adorar a Dios en Can esta somebody worship mañana? God in this morning? Cuando usted se desconecta de lo espiritual, When you disconnect yourself from the spiritual, usted empieza como esa batería you start like the battery que está puesta en el radio that's placed on the radio. y empieza a hablar así. And you start to talk like that. Cuando usted se desconecta de lo When espiritual, you disconnect it from the spiritual, usted empieza como que a ver las cosas así. you start to see things like this. Es como el hombre que estaba ciego. It's like the man that was Y blind. cuando el Señor ora por él, And when the Lord prays for le them, dice, ¿qué ves ahora? he said, what do you see Y now? él dice, veo árboles. And I see trees. ¿Ves árboles? And you see trees. Dice, ¿qué veo ahora? Now what do you see now? Primero veía bultos. Now, first I will see little Después veía bunches, árbol. but then I saw a tree. Cuando usted se desconecta de lo espiritual, When you disconnect it from the spiritual, usted muchas veces lo que ve es bultos. many times you just see bunches. ¿Sabe lo que es bultos? You know what it's about? Bultos son jolongos. They're like these Hay things. gente que dice, yo tuve una revelación. People say, I have a revelation. Gloria a Dios que tuviste una Glory to God revelación. that you had a revelation. Pero a veces la revelación que ve But sometimes the revelation that you see, son tigres, they're tigers, son panteras, they're panthers, son leones, they're lions, son escorpiones, they're scorpions, son serpientes. they're snakes. Pero cuando sus ojos se abren, But when their eyes are usted open, puede ver la gloria de you Dios. can see the glory of God. Ángeles bajaban y Angels will subían. came and they will say, Dice que cuando Jacob vio la gloria de then Dios, when Jacob saw the glory of dice que God, era una and escalera. it said that it was a Y stairs. dice que ángeles The angels subían will go up y bajaban. and will come down. ¿Sabe quién era? You know who it was? La gloria The de Dios. glory of God. Porque la gloria de Dios Because the glory of que God, usted tiemble. it actually Aleluya. makes you shake. Dice que a la presencia de This Dios is to the presence of que tiembla God. You la shake tierra. the earth. Aleluya. En esta mañana dígale al que está al lado, la And the person presencia de that Dios is- hace temblar la The tierra. presence of God makes the earth shake. Oh, aleluya. Hallelujah. Aleluya. Oh, kama waikia. Aleluya la bakiba. La presencia de The Dios presence of God es algo tan rico. is something so rich. Yo te cuento I tell you que la presencia de Dios that the presence of God, no la he podido leer I haven't been able to read it en un libro secular. in a secular book. La presencia de The Dios presence of God, la puedes sentir en tu vida. you can feel it in your life. La presencia de The Dios presence of God está acompañada is accompanied with del Espíritu Santo. the Holy Spirit. Y el Espíritu And the Santo Holy Spirit dice que acompañaba esta iglesia accompanies this y church les ponía a ellos y a Nelly and it'll place them. un espíritu ferviente. A spirit that was fervent. Alguien me puede hacer feedback de debajo. Can somebody ¿Qué feedback cosa from below and say, what is- es ferviente? What is fervent? ¿Qué es ferviente? Fervientes, Fervent. gozoso, ferviente, ferviente. Fervent. ¿Alguien aquí sabe lo que es palomita de maíz? Anyone know here what is popcorn? ¿Ha ido a comprar palomitas? Have you gone to buy popcorn? Wow. ¿Sabe lo que es palomita? You know what is popcorn? Yo le digo rosita I call it popcorn. de maíz. Popcorn. Usted la pone en el microwave You put it in the microwave y le tiene que poner una tapa. and you put it in a Y little mire, top. es una así. And it goes, Wow, aleluya. ¿Sabe lo que es Hallelujah. ferviente? You know what is fervent? Es espontáneo. It's spontaneous. Usted sabe que hemos perdido la espontaneidad. You know we lost the ¿Sabe spontaneity? por qué? Why? Porque hemos dejado de ser fervientes. Because we have stopped being fervent. ¿Sabe por qué hemos dejado de ser You know why we have fervientes? stopped being fervent? Porque hemos perdido el temor Because reverente. we lost the reverent ¿Sabe por qué fear. hemos perdido el temor You know reverente? why we lost the reverent Porque fear? hemos dejado de adorar Because we have stopped a worshiping aquel que hizo the one who made los cielos the y la heavens tierra. and the earth. ¡Ah, aleluya! Alguien puede empujar al que está al lado Come to somebody push it, y decirle, te toco en esta I said, I mañana. touch you in this morning. Gózate si puedes. Be joyous if you can. Empújale. To push Tírale him. un besito. Throw a little kiss. Y dile, And say, pon al lado ahora no, put next to you todos tus éxitos. all your success. Y dile a Dios en esta And to mañana. God in this Vengo morning. aquí a tu I presencia. come here to your presence. Yo esta mañana le dije al Señor, So yo when I quiero told the venir a tu Lord, I want to presencia. come to your presence. Porque yo tenía como una manera de orar. Because I had a way of Y praying. siempre le decía al Señor, And I was able to tell the Lord, Señor, Lord, no me dejes
dejes en vergüenza. Do not leave me in shame. Esa era como mi manera de decir. That was like my way of saying. Pero esta mañana But this morning, el Espíritu Santo me coge por la oreja y me dice, the Holy Spirit gets me by the ear and says, así literalmente me dijo, literally, He told me, no, esa oración no me la hagas no, más. that prayer, don't do that no Y yo more. dije, ¿cómo? And I said, well, why? Y entonces me volteo And then I y turned. digo, ¿cuál es la oración que I quieres? said, what's the prayer they want? Yo te la voy a enseñar I'm ahora. going to teach you right now. Y me llevó a David And took me to David cuando se desnudó. when he got naked. Porque hay algo que te tengo que decir. Because there's something I need to tell you. Iglesia, tenemos que arriesgarnos. Church, we need to risk. Habrá alguien aquí que dice, yo quiero arriesgarme Everybody say, por I want Jesucristo. to risk myself for Jesus Dice Christ. que David se arriesgó. Said David risked Y himself. cuando Mical lo criticó, And then when Michal él dijo, criticized, me haré más vil. he said, I'll make myself more Me vile. haré más indigente si es And I'll necesario. be more indignified if necessary. I'll take away my crown. quitaré el traje. I'll take away my Pero dresses. lo haré por causa But de I'll do it quién? for a cause for De who? Jehová de los Of Jehovah of the Él armies. estaba pensando en que Dios, que He es lo was que thinking Dios of estaba God. mirando. He was looking at God. Lo haré por él. I will do it for him. Porque por mí Because for me, me gusta que cuando salga como Saúl, I like how they come out like Saul. que digan, no, todo está bien. That would say everything's okay. Pero él dice que dijo, But he said that he's sad. yo estoy aquí I am here. como uno más. Like one Y more. esa es la oración mía en esta And that's mañana. my prayer in this No morning. importa lo que diga la gente de ti, Doesn't matter what people say about pero you. lo estoy haciendo But por I'm Jehová doing de los it ejércitos because of Jehovah y of the para armies. Jehová de los And what ejércitos. Jehovah of the armies. No me interesa lo que dice la gente I'm de not afuera. interested in what people say outside. No me interesa la opinión de I'm afuera. not interested in the opinion Me outside. interesa los que están aquí adentro. I'm interested in the ones that are ¿Qué inside. piensan de Jesucristo What think of todavía? Jesus Christ still? ¿Qué creen de Jesucristo What do they believe in todavía? Jesus Christ? ¿Qué tú crees de Jesucristo? What do you believe in Jesus todavía? Yo quisiera gritarlo, I would like to scream it, pero me voy a bajar la voz. but I'm going to lower my voice. ¿Qué tú crees de Jesucristo What do you believe? todavía? What do you still believe of Jesus Christ? ¿Acaso tú crees que Jesucristo es un Mickey Mouse? Do you think that Christ is just something that's Eso es lo que tú minimal? crees de Jesucristo. That's what you believe in Jesus Christ. Que Jesucristo un día dice, That Jesus Christ one day o que says, Jesucristo se olvidó de ti. oh, that Jesus Christ forgot about you. Te tiene esculpido en las manos. He has you sculpted in Te his tiene hand. esculpido. He has you Te sculpted. tiene tallado en su vida. He has you marked in his Y life. cada vez que estás aquí en este lugar, And you said that you're here in this place. usted dice que yo hago aquí. You said, what am I doing here? ¿Sabes? Estás aquí You know, you are here porque eres quien representa because you are who la represents opinión the de opinion Jesucristo of Jesus Christ aquí en la tierra. here on earth. Que cada vez que sales a la That each time calle, you go in the streets, alguien dice quién eres. somebody says who you are. Soy un renacido I am a reborn por la sangre by de the blood of Jesucristo. Jesus Christ. Aleluya. Hallelujah. Y donde quiera que me paro, And wherever that I stand, como alguien dijo, mira, like somebody said, y eso que va a la iglesia, and not that she goes to church. estaba sacando un cesto de Bud Light, ¿ves? Was taking a thing of Bud Light. Lo estaba He sacando. was taking it out. Y alguien le dijo atrás, And somebody said, hermano, brother, hermano, brother, aleluya, hermano. brother. Y yo le dije, hermano sin H. And it's a brother without an H. Porque cuando tú eres renacido por la sangre de Because Jesucristo, when you're reborn by the blood of Jesus no es que Christ, no compras Bud it's not that Light. you buy Bud Light. No es que no vives una vida delante de la gente It's that you diciendo, live a life before yo people soy un saying, santo. I am Yo holy. soy un santo. I am holy. Yo soy un santo. I am holy. Yo soy un santo. No, I'm no, no. holy. Es que tú vives una vida It's that your life is a que lie agrada that a pleases Jesucristo. Jesus Y Christ. cada vez que vas a entrar a un lugar, And each time you enter a place, dice, ¿qué haría this is Jesucristo? what en mi Jesus lugar? Christ do in this Y place. cada vez que vas a hacer algo que Each no time le you're going to agrada do a something that Dios, doesn't please God, rectificas y dices, you rectify and say, no lo voy a hacer por I'm causa not de going to do it for cause Jesucristo. of Jesus Christ. Hay alguien aquí que puede aplaudir a Anybody Jesucristo can en applaud esta Jesus mañana. Christ in this morning. Pero ¿sabe por qué más lo hace? You know why else you do it? Yo quisiera que alguien me dijera por qué más lo hace. I want somebody to tell me why else you do it. Porque la Biblia dice Because the Bible says, que mejor le fuera because better it would be a alguien to somebody. que se atara. Déjame decirlo con los ojos cerrados Let me para say que with my usted eyes no me closed mire. so you don't look at me. Ya los voy a abrir. I'm going to open them again. Que se atara. That they tie themselves. Quiero que venga acá un joven en esta I mañana. want a young person to come up here this morning. Porque hay que ser ilustrativo. Because we need to be illustrative. Yo quiero que me preste. I want to borrow. Préstame esto. I want to borrow this. Este cable. This cable. Es rojo. It's red. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este cable. Venga acá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice que si uno de vosotros They say that one of us hace caer a uno de estos más pequeños, makes one of the smaller ones fall. dice que mejor le fuera que se atara a una piedra de molino. Ay, Moisés se metió en un lío. Now,
Moses is in a Pero ¿sabe quién va a la piedra? Gloria a Dios. Ya te lo puedo quitar, ya te puedes sentar porque ya You la already gente take le away- quedó la imagen. You can see, you already saw the image. Ya le quedó. Remember, the image already Es stayed. como un cristiano, una hermana que estaba en la iglesia. It's like a sister that was in the church. Estaba después que salió del culto. After she came out of church, En el culto era gloria a after Dios. the service, she was, glory to God. Aleluya. Hallelujah. Pero cuando llegó a la casa, But when she got home, ya ustedes saben, se le olvidó el culto. we didn't know she already forgot the service. Pero una vez estaba en un asiento, One time she was in a seat, en un balance. ¿Sabe lo que es eso? Eso es esa in a rocking mecedora. chair, Y se estaba meciendo. and she was rocking herself. Y estaba cantando. And she was "Oh, singing. llévame a la roca más alta. Oh, take me to the Señor". highest rock, Lord. Y el marido que era cristiano dijo, And then the husband that was sí, a Christian, Señor, llévala. "Yes, Lord, take her. Pero dale un empujoncito y déjala But caer. give her a little push so you can Y fall una vez. from one to all. Porque el asunto Because of the business no es lo que yo diga, it's not what I say. sino es que dicen la gente It's not what people de say nosotros. of us. ¿Sabe cuál es el concepto que tiene la gente de la Do iglesia? you know what the concept people have of ¿Hay people in alguien aquí church? que me puede decir cuál es el concepto que tiene la Has gente anybody de la heard the iglesia? concept of people in church? ¿Cuál es el concepto que tiene la gente de la iglesia? What's the concept that people have of people in La church? gente dice que en la iglesia. They say people say that people in church. Dicen, ¿qué dice la gente de los pastores? Oh, what do people say about the Y cada pastors? vez que yo oigo decir a eso, They say here, oye, they say ¿sabe qué that. andan diciendo los pastores? Oh, you know what I'm saying about the Digo, pastors? yo no califico en eso. They say I don't Porque qualify in yo that no soy un pastor. because I'm not a Yo pastor. soy un servidor de I'm a servant of Jesucristo. Jesus Christ. Aleluya. Aleluya. Yo quiero decirte en esta mañana, I want to tell you this la morning, gente que anda diciendo por ahí, people that are going around saying, es importante lo que la gente dice. it's important what people Sí, say. es importante. Yes, it's important. Tal vez la gente dice por ahí, Maybe people see la that. iglesia son un grupo de locos. The church is a group of La people crazy. iglesia no tiene ninguna conexión con la The sociedad. church has no connection with society. La iglesia no tiene que ver con nuestra vida. The church has nothing to do with our lives. Pero yo te pregunto en esta But I mañana, ask you this morning, ¿qué crees tú de Jesucristo? what do you believe in Jesus Christ? ¿Qué es Jesucristo para tu vida? What is Jesus Christ for your life? Para ellos Jesucristo For them, Jesus Christ era evangelismo. was the evangelism. Jesucristo era Jesus Christ was liberalidad. to liberate. Yo voy a quedar aquí. I will stay here. Jesucristo era Jesus Christ was. para ellos transformación. For them was transformation. Jesucristo era para ellos Jesus Christ was for them una fuente de vida eterna. a fountain of eternal life. Y cuando yo leo el libro de los Hechos, When I read the book of Acts, en el capítulo in 9, chapter 9, me gusta este capítulo. I like this chapter. Ya que estoy en el libro de los Hechos, That I'm already in the book of en el Acts. capítulo In 9, chapter 9, voy hasta el 9 I go towards the y 9 leo el versículo 31. and read verse 31. Wow, este versículo This final, verse, that's the finish. uno de los versículos finales, One of the ending verses. dice: entonces la iglesia tenía que paz por toda donde, Judea, en Galilea y en Samaria, aleluya, en Galilea y en Samaria, y eran edificadas andando a dónde, Where? ¿en qué andaban ellos? Where were they were going? En el temor In the fear de quién, of who? en el temor de In quién, the fear of who? del Señor. Of the Lord. Wow, y yo quiero que usted que lea conmigo I después want de you to la read coma. after Y the se comma. acrecentaban. ¿Qué cosa es acrecentaban? What else is that grew? Fortalecidos por quién? Strengthened by who? Por el Espíritu Santo. By the Holy Spirit. Aleluya. Hay alguien aquí que necesita fortaleza Anybody that needs the strength? por el Espíritu Santo. By the Holy Spirit. Es el único que te Is the fortalece. only one that strengthens you. Es el único que te fortalece. only one that Yo tengo que strengthens you. repetirlo. I need to repeat El it. único que The fortalece only one la that strengthens iglesia. the church. El único que fortalece The al only one that cristiano. strengthens the Christian. Es el Espíritu Santo. Holy Spirit. Aleluya. Es el Espíritu It's the Holy Santo. Spirit. ¿Sabe lo que había pasado en You know Galilea? what happened in Galilee? ¿Alguien puede detenerse conmigo? Because somebody gets to read it ¿Qué with me. había pasado en What Galilea? happened in Galilee? ¿Qué había pasado en Galilea? What happened? Dice que la gente It said that people había visto la iglesia had seen the church como un lugar de paz. like a place of peace. La gente había visto la iglesia People had seen the church como un lugar like a place que cada vez que llegaban allí, that each time they would arrive there, los cansados, the tired, los trabajados, the worked, los confundidos, the confused, los heridos, the hurt, aquellos maltratados por those la vida, mistreated by life, ellos recibían they will receive una palabra de a Dios. word of God. Yo no sé si en esta mañana I don't know if in this morning puedes saber que aquí está el Espíritu you can Santo. see that here is the Holy Spirit. Habrá alguien que puede repetir Can conmigo, somebody aquí say repeat está with el me? Espíritu Here is the Santo. Holy Spirit. Y sabe And you know por qué está el Espíritu Santo. why the Holy Spirit is here? Yo estaba mirando en esta I palabra was looking in this word. y cuando caminé en toda esta And when I palabra, walked in all this word, esta mañana mientras estaba en mi casa, this morning while I was in my house, yo estaba I pensando was thinking, qué era Galilea. what was Galilee?
Galilea era un lugar Galilee was a place de gente pagana, of people that were pagan, de gente que no quería saber del people that did not evangelio. know about the gospel. Cristo consiguió sus seguidores ¿dónde? Christ got his followers where? Cristo no los consiguió en la sinagoga. Christ didn't get them in the synagogue. Cristo no fue a la sinagoga y le Christ dijo, didn't go to the synagogue and said, vengo aquí a buscar a la gente here I come to the fieles. people that are faithful. Él fue a buscar a quienes, He went to go seek who? a la gente galileos. People in the word that are Galilee. Allá fue a donde estaban ellos. That he went towards them. Inclusive cuando alguien le preguntó, Even when somebody pero asked ¿cómo es them, posible que tú vas a buscar allá how's it possible you're going to a search esa over there? gente que está en Galilea, Galilee. a esa gente perdida? Those people that are lost. Él dice, yo vine a buscar y a salvar I said, I came here to lo seek que and se save había perdido. been lost. Porque la estructura The que structure tenía el evangelio well, en ese momento in that moment era que había que estar en el and tabernáculo. that you needed to be in the tabernacle. Y nosotros tenemos una estructura And we have a structure. que cuando se acaba el culto de hoy, When the service of today ya ends, vamos y guardamos la we Biblia. go and Como dicen en Puerto Rico, ¿verdad que sí? And pretty good, isn't that true? ¿Cuántos guardan la Biblia ya cuando llegan a la casa? Say the Bible Y dice, when bueno, they go nos home. vemos la semana que I say, viene. I'll see you next week. Pero Cristo no guardaba la But palabra. Christ didn't say Él the word. se iba a Galilea. He would go to Galilee. Inclusive, ¿sabe lo que pues la gente dijo? ¿Y qué You know what puede people salir said? de Galilea? What could come out of Galilee? Usted no escuchó en la Biblia que alguien dijo, Heard the Bible, somebody ¿qué puede said? salir bueno de What Galilea? good could come out of Galilee? Pero la gente que estaba en Galilea For people that were in Galilee, necesitaba oír de they needed Jesucristo. to hear about Jesus Y Christ. dice que Jesucristo fue hasta Galilea. Towards Y them. los que estaban en And the Galilea, ones that were in Galilee dice que dijeron, vamos a seguir a says, we're Jesucristo. going to follow Jesus Christ. Porque el concepto de Because Jesucristo the concept of Jesus Christ no era quedarse con las 99, was not to stay with the 99. sino era ir con la perdida. It's not to go with the lost. Hoy nosotros estamos diciendo, pastor, Dios le está hablando ahí que las perdidas, Oh, pastors, they're talking las about the lost. perdidas no son los que dicen, ya no voy más al templo después de haber conocido la verdad. The lost are not the- I'm not going to Las after knowing the truth. perdidas es las que nunca habían oído el The lost evangelio de that never heard the Jesucristo. gospel of Jesus Christ. Las perdidas eran aquellas The lost were those que eran personas that were people que estaban sumidas en el that pecado they were in sin. y que nadie quería saber de And ellos. nobody wanted to know about Y them. nadie, mucho menos ir a su casa, And then not say the least go to the house tocarle la puerta and knock at their door y hablarle de una palabra de and talk cambio. about the word of change. Pero allí llegaba But then Jesucristo, Jesus Christ would have se sentaba con He ellos. would sit with them. Y cuando yo llego al capítulo 9, And when I read to chapter me 9, doy cuenta I realize que después del mover del Espíritu that after the Santo, movement of the Holy Spirit, dice que en Galilea said that in Galilee, había buena there reputación. was good reputation. ¿Sabe de quién? You know from who? De la iglesia. Of the church. ¿Por qué? Why? Porque Cristo había ido por Because ellos. Christ had gone for them. Y la gente que iba a la And the iglesia people go to church, eran seguidores de Jesucristo. follower of Jesus Christ. Y todo el mundo veía en la And gente everybody was seeing people, a un Jesucristo oh, Jesus Christ, que donde quiera que iba that wherever they would go, hablaba la palabra He de would talk the verdad. word of Aleluya. truth. Habrá alguien esta mañana que puede aplaudir a Dios en este they're really día. going to plug on in this day. Hablaba de Jesucristo. We'll talk about Jesus Christ. ¿Y sabe lo que traía? And you know what they will bring? Yo quiero que alguien me diga, mi pastor, yo necesito paz en mi You hogar. say, Pastor, I need peace in my A home. ver, si hay alguien aquí que no me lo quiere reconocer, If they diga really conmigo, wasn't recognized, they yo wouldn't. necesito paz en mi I hogar. need peace in my home. Si usted quiere, no me lo diga. If you want, don't tell me. Si usted quiere, no me levante la mano. If you want, don't lift up your Si hand. usted quiere, déjala abajo. If you want, leave it Pero down. desde aquí puedo verte. From here, I can Que see you. estás viviendo un momento sin paz en la That you're living casa. a moment without peace in your house. Pero ¿sabe lo que trajo la paz en el hogar? You know what? People have peace in the house. Aleluya, el temor de Dios. The fear of God. El temor de Dios. The fear of God. Alguien puede aplaudir a Dios en Can esta somebody applaud mañana. him this morning? Si usted quiere, apláudale. If you want to applaud him, El temor de Dios. the fear of God. Versículo 9. Verse 9. Yo lo tengo que volver a leer. I need to read it once again. Chanel, y esto lo tengo que volver a I need leer. to read it again. Un momento aquí. A moment here. Me quiero detener acá. I want to stop here. Porque alguien me dijo un día, Because somebody told me one day, Pastor, ¿qué usted hace predicando? what are you doing preaching? Y digo, estoy hablando de He said, Jesucristo. I'm talking about Jesus Christ. ¿Para qué usted habla de Why do you Jesucristo? talk about Jesus Christ? Digo, pues que es lo único que vale la pena. Because the only thing that's worth it. Pero ¿qué es lo que significa But Jesucristo? what does Jesus Christ mean? Bueno, Jesucristo significa para mí What Jesus Christ means for me. lo que dice el versículo 31. Verse 31 says, Entonces la iglesia tenía paz and so the church had peace por toda Judea. throughout all Por Judea. toda Judea. Throughout Judea. ¿Sabe por dónde más? Do you know throughout else? Por Galilea In Galilee. y por Samaria. In Samaria. Porque los grandes avivamientos Because the big no vinieron de evangelism Israel. Revival. Vinieron de They Samaria. come from Israel, they came from Aleluya. Samaria. La samaritana, ¿se acuerda aquella The tipa? Samaritan, you remember that lady? En el pozo, On the well. con 5 maridos. With 5 husbands. Una prostituta de la calle A 8. prostitute from the 8th ¿Qué Street. clase de tipa? What a woman. Y el Señor está allí And the Lord is there. sabiendo que ahí estaba la tipa. Knowing that the lady was there.
Porque a veces la gente dice, no te ajuntes con los Because pecadores. sometimes people say, do not together with the sinners. Cuidado, Be careful. porque tú eres cristiano. Because you are a Christian. No. No, 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 no. Mire, hermano, Look, brother. aquí el asunto no es ajuntarse con los Here the business not pecadores. together with the sinners. Aquí el asunto es como Dios le dijo a The business, Josué, like God told Joshua, que ellos se conviertan a ti that they convert to y you. tú no te And conviertas that you don't a convert to ellos. them. Hay gente que dice, ay, pastor, ¿cómo? People say, oh, pastor. Un cristiano en la barra, Oh, Christian in the bar. en la barra con un vaso In de the- agua, in the bar with a cup of water. hablándole a los borrachos Talking to the de drunks Jesucristo. about Jesus Christ. Óigame, cuidado aquí, que hay muchos creyentes que dijeron, después del culto me voy para la Oh, barra. be careful. A lot of believers say, oh, Gloria today a after Dios. school I'm going to the bar. Pero yo le dije a mi yerno ayer, But I told my son-in-law yesterday, que le dije, ya yo no tengo problema con esto. they don't have problem with this. Alguien me dijo, fui a un lugar y había un baño de ambos sexos. Guys, I was at a place and there was a Y le bathroom with dije, both, me voy a both meter a ese genders. baño a So I'm evangelizar a going to esa go to that gente. bathroom and evangelize those people. Eso es lo que hacía Jesucristo. That's what Era Jesus algo Christ así would do. como una locura. It was something like something that was crazy. Mire cómo la gente me mira. Look y how me dice, people look at me "Pastor, and say, eso no puede Pastor, ser". Era una that locura was en aquel tiempo. in that time. En vez de estar en la sinagoga, Instead of being in the synagogue, estar allá con la prostituta, over there be with the prostitute, en el pozo, in the well, en la hora que nadie iba al pozo, in the hour that nobody would go to the las well, 12 del día, at 12 o'clock. era la hora del sol fuerte. It was the hour of Que el the Señor strong heat. decirle a una prostituta, And the Lord told the prostitute, dame agua. give me water. Y ella preguntarle, And she would ask him, oye, papá, ¿qué tú haces aquí? he said, hey, what are you doing here? Posiblemente era una prostituta de Cuba. Possibly it was a prostitute from Y Cuba. dijo, mi papito lindo. He said, how cute, Wow, qué tremendo. how tremendous. Pero el Señor no perdió tiempo. But the Lord did not El waste Señor time. tenía el don de revelación ahí He had activo. the gift of revelation that was Y le activated. dijo, 5 maridos has He said, tenido. 5 husbands Y you el have que had. ahora tiene And the no one they es have tuyo. now is not yours. Porque no estás casada legalmente. Because you're not legally married. Estás en fornicación. You're in fornication. Y si quieres salir del problema, And maybe you want to come out of no the problem. puedes vivir en You fornicación. cannot live in fornication. Tienes que apartarte de todos esos You- maridos. you need to get away from all Porque a those veces nosotros husbands. queremos arreglar el problema Because somebody wanna fix the viviendo problem. en el pecado. Living in the Pero sin. Dios no tiene transición con el pecado. But God has no transition Por with eso the es que hay sin. que separarse del That's why you pecado gotta separate from the para sin. encontrar la paz de To Jesucristo. encounter the peace of Jesus Porque Christ. sin santidad Because without holiness, nadie, nobody. alguien puede decir conmigo, nadie Can somebody say nobody verá al Señor. will see the Lord? Y esta mujer cuando oye el And mensaje, this woman, she hears the message. el mensaje no se diluye. The message is not get diluted. Porque a ella le sobrevino temor. Because to her came Y fear. dice que fue a la ciudad And so went to the city. y dijo, hay alguien que es Is profeta. there somebody that is a prophet? Me dijo mi vida. Told me my life. Aleluya. El asunto no es lo que te dice el Señor. The thing is that's what the Lord tells you. Lo importante es The important thing is, que yo estoy haciendo con lo que Dios what me am I dijo. doing with what God told me? Habrá alguien aquí en esta mañana Is anybody here this que el morning? Señor le habla en este The día. Lord speaks to them in this day. Porque esta iglesia Because this church era una iglesia que practicaba el temor, was a church that practiced the fear. pero una iglesia que practicaba la A liberalidad. church that practiced also the Si liberality. la obra es de Dios, It's the work is of lo que God. tenemos es de Dios. What we have is of God. Porque la liberalidad Because the liberality tiene que ver con el trabajo en la obra has de to do with the Dios. work in the God, work Yo of God. escuchaba a mi querido pastor, I would hear my caring al pastor, hermano superintendente, our brother superintendent, al hermano Nino. our brother Nino. Él me decía el viernes en Orlando, He told me Friday on me decía, Orlando. estuve en la China hace unos I was días in China just a few days ago. y cuando fui a bautizar a unos jóvenes, I went to baptize some youth. porque el lugar donde más personas se están convirtiendo al Where the evangelio, place most people are being converted to the ¿a dónde gospel. ustedes creen que es? Where do you believe it is? En China. It's in China. Y cuando él está allí para bautizar, And he was there to baptize. ¿cuál es la cultura de nosotros? What is our culture? La de la Biblia. The one of the Bible. Te bautizo en el nombre del I Padre, baptize in the name of the Father, del Hijo the Son, y del Espíritu and the Holy Santo. Spirit. Pero cuando él termina de decir But eso, when he finished saying él this, le dice, pastor, no me meta al agua. he said, Pastor, do not put me in the Él water. dije, ¿qué pasa? He said, what happened? Le falta lo 4. You're missing the fourth. Y él pregunta And he asked al traductor, to the translator, ¿cuál es lo 4? what is the fourth? La cuarta pregunta que tiene que preguntarle, Or the pastor, first question you need to ask him es si él está dispuesto a dar la vida por Cristo. is he is willing to give his life for Christ. Y él dice, ¿what? He said, Oye, allá en ¿qué? América no lo decimos. Oh, in America, we don't say that. Si le decimos que tiene que dar la vida por It Cristo, was that they have to get the life for Christ. dice, no me meta al agua. Just do not put me in the water. Pero él se lo pregunta But he asked him, y le dice, ¿estás dispuesto a dar la vida he por said, are you Jesús? willing to give your life for Christ? Y él dice, sí, He estoy says, dispuesto yes, I am willing a dar la vida por to Jesús. give the life for Jesus Christ. Aleluya. Wow. ¿Sabe lo que pasa hoy en día? You know what happens nowadays? Que cuando escuchemos That when we hear a gente people, que está dispuesta a dar la vida por sus ideas, they're willing to give their life for their idea. nosotros los que fuimos rescatados por la sangre de The ones Jesucristo, who were rescued by the blood of Jesus no Christ. estamos dispuestos a dar la vida We're por not willing to give Jesucristo. the life for Jesus.
Pero este joven dijo, yo But this estoy young man said, dispuesto I am willing a dar la vida por to give my Jesucristo. life for Jesus Christ. Porque el evangelio que nos predicaron Because the gospel that they preach to us, o el evangelio que practicamos or the gospel that we practice, es un evangelio suave. is a gospel that's soft. Es un evangelio It's a gospel que no podemos pasar pruebas. that we cannot go through trials. Hay alguien aquí que puede tocar al que está al Is lado anybody going to touch the person next to y you? le dile, no hay corona sin cruz. There's no crown without a cross. El evangelio es de sufrimiento. The gospel is about suffering. El evangelio es de dolor. The gospel is about pain. Muchos de los primeros cristianos Many of the first Christians, dice que ellos tenían tanto temor de Dios, they had so much fear of God. tenían tanto que darle al Señor, They had so much to get to the porque la Lord. liberalidad Because the liberality no es dar tu dinero, is not to give your money. la liberalidad es dar tu vida It's to give your para el life reino de for the Jesucristo. kingdom of Jesus Christ. Hay alguien aquí que puede decir conmigo, yo Has estoy somebody can say with dispuesto me? a dar la vida por I'm willing to give Jesucristo. my life for Jesus Christ. Habrá alguien aquí que se atreve en esta Anybody mañana that's a willing to say decirlo, in this morning, yo estoy dispuesto, I am pastor, willing, Pastor, a dar la vida por to give the Jesucristo. life for Jesus Pero Christ. muchas veces somos débiles. But many times we are weak. Cualquier cosita nos afecta. Anything affects us. Ay, el hermano que no vino. Oh, ¿dónde the brother estaba? didn't come over, was he? Ay, ¿qué pasó con el hermano? Oh, what happened to the brother? Nos convertimos en We, investigadores we privados start turning to a private investigator. y nos debilitamos. And we get Pero weakened. dice que estos creyentes I said that these no believers, estaban enfocados they were not focused. simplemente Simply en las opiniones de la gente. In the opinion of people. No estaban They enfocados were not focused en la debilidad. in the weakness. No estaban enfocados They were not focused en el dolor. in the pain. Estaban enfocados They were focused en sufrir por And to Jesucristo. suffer for Jesus En Christ. vivir para And to Jesucristo. live for Jesus En Christ. permanecer al lado de And to Jesucristo. maintain next to Jesus Por Christ. eso es que cuando yo llego al capítulo número 2, versículo 46, When I go to chapter 2, verse 6, dice que perseveraba. they said that they will persevere. ¿Qué cosa es perseverar? What is to Hay persevere? alguien aquí que puede decirme, yo quiero Because perseverar. over here, I want to persevere. Perseverar Persevere es alguien is somebody que empieza algo that starts something y lo termina. And finishes Aleluya. it. Perseverar. to persevere. Hoy en día la gente Now the empieza people algo they start something. y a los poquitos días And then a few days, estoy desanimado. I'm discouraged. Pastor, Pastor. estoy desanimado. I am discouraged. Ay. ¿Y sabe por qué está desanimado? You know why you're discouraged? Gracias, hermano, ministro de Dios. Thank you, minister of No te God. lo reveló sangre, te lo The reveló el revealed blood, Espíritu the Santo. Spirit, the Holy Spirit revealed ¿Puedes it. volver a repetir? Can you repeat it again? Porque no hay temor Because de there's Dios. no fear of God. Gracias. Thank you. Porque cuando hay ausencia de temor de Because Dios, there's this absence of fear of God. hay una enfermedad. There is a sickness. Yo le decía a mi esposa en estos I días, will tell my wife in these days, nos atribulamos, we get attribulated. porque a veces uno se atribula. Because sometimes you get attribulated. Y yo le dije a ella, And I told her, ahora entiendo, los domingos salíamos del culto now I understand that the Sundays will come out of the service. y le decíamos a mi suegro, vamos para casa de mi And hermana, we'll tell my father, let's go to my sister's house. que nos invitaron a comer. They invited us to eat. Y él decía, yo no quiero ir. He would say, I don't want to go. Y era así dormido. And he was like that Pero sleeping. vamos, But let's que go. allá te alegra. There you get happy. Y era, no nos dábamos cuenta que es que ya estaba enfermo. And we didn't realize that he was already sick. Una persona que está A enferma. person that feels sick. Usted le dice, pero alaba a Dios. You say, but praise God. Pero di aleluya. But say hallelujah. Pero gloria a Dios. But glory to God. ¿Sabe por qué? You know why? Porque está enfermo. Because he's sick. Y hasta que no se sane la enfermedad, Until that sickness that gets healed, no puede haber liberación. there cannot be liberation. Usted puede hacer así. You could go Nada de eso. Lo contenta. and you get happy. Es como el niño que llora. It's like the child that cries. Ya yo me he puesto a pensar que cuando el niño llora, I've noticed when the child cries, yo le digo, ¿por qué te ríes? why you laugh? Y él empieza. And he starts. Ya no le digo por qué llora. I don't even tell him why he cries. Porque si le digo que llora, hace más todavía. Y así nos hemos And convertido. that's how we have converted Los to. pastores casi lo que nos convertimos The pastor almost we have es en converted to. payaso. It's into clown. El superintendente esta semana me dijo, The superintendent told me this hermano week, Daniel, Pastor Daniel, usted me hizo reír tanto you made me laugh so que much casi me salgo de la carretera, that I almost come out of the street, del expressway. out of the expressway. Y yo le dije, ¿por qué? And I said, why? Porque yo le conté una historia Because I told him a story de un pastor about a que pastor. fue a ver un psicólogo. That he went to go see a Y el psychologist. psicólogo And the le psychologist dijo, ¿qué te pasa? He said, what's wrong? Y dice que estoy triste. He said that I'm sad. Y dice, ¿por qué estás triste? Why are you sad? Dice, porque la gente. Because people, Eso es terrible. it's terrible. Dice, no, vete ahí al frente. He said, go over there to the front. Ahí hay un hombre There is a que man. se viste de payaso y hace reír a la He's gente. dressed in a clown and he makes people laugh. Y él le dice, ese soy yo. He said, that's me. Yo, el pastor, no me visto de payaso y I'm voy the a hacer pastor. un I get dressed trabajito at por the la noche clown. allá. I do some little work at night. Gloria a Dios.
El que estaba haciendo de payaso era el propio pastor. The one that was making the clown was the pastor A himself. veces nos convertimos en payasos. Sometimes we convert into clowns. Hasta un hermano me dijo, hermano, venga You're para acá the para que me haga reír. Come here so you can make it laugh. Porque la gente lo que quiere es que tú le hagas reír. Because people want it that you make them laugh. Mi hermana Marilyn me dice, My sister "Venga, Madeline, para que me come haga here reír. so you can make me laugh. Pero esto no es de hacernos But reír. it's not about making us laugh. Esto es, ¿sabe This is- quién? this is- Eso es lo que cura la This enfermedad. is what cures the sickness. El poder The power del Espíritu of the Santo. Holy Spirit. Pero ¿sabe lo que saca esa enfermedad? You know what takes out that sickness? Es una vida It's a life que puede temer a Dios. that can fear God. Que sabe That knows que al final del that at the día, end of the day, al final del at the día, end of the day, como cuando llega la noche. like when the night Usted sabe arrives, que cuando llega la noche You know when the night y son arrives, las 11:30 and it's 11 y usted se va a acostar, and you're going to sleep. usted dice, ya voy a dormir. you say, I'm going to sleep. No, ahí es donde su esposa le dice, ven acá, That's when your wife's come with me que here. te quería hablar. That I want to talk to you. Yo escuché a un hermano que me dijo un día, I heard a brother tell me one time, ay, mi esposa me hablaba que a las 11:30. oh, my wife will talk to me at Dice, no te 11. puedo ir. Y decía, pues me vas a oír He said, ahora. I'm not going to hear you, boy. You're going to hear me Cuando now. llega esa hora de la noche, When that hour of the night aleluya, arrives, Mahaya, Sia, aleluya, llegará la hora de la The hour of noche. the night will arrive. Dice la palabra The word que says, la noche está and avanzada the night is advancing. y se acerca el día. And the day Y arrives. usted dirá, Because you will see. déjame dormir. Let me Pero sleep. el Señor te dirá, no, 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 But the no, Lord no, tells you, no, 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 esto no es hora de no. dormir. There's not to sleep. Llegó la hora de darle cuenta hour to give account. al que hizo los The cielos one who made the y la heaven tierra. and the earth. Aleluya. Y adorar And worship a aquel que hizo the one who made los cielos the heavens y la tierra. and the earth. Aleluya, aleluya, Aleluya. aleluya, 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 aleluya. Y le dirá, Señor, And you'll say, Lord, como un hermano me dice ayer en like la a brother told me reunión, yesterday in the meeting, un hermano cuando me a brother when dice, he tells me, pastor, Pastor, esto no es hasta que usted se canse. this is not until you get tired. Y yo le dije, ¿hasta cuándo es esto? And he said, up to when is this? Y dice, hasta que te mueras. Until you die. Y le dije, ay, gracias, hermano. And I said, thank you. Qué buen aliento. What a good motivation. Porque esto no hay retroceso. Because there's no going back. Si hubo algo que marcó There was something that marked al comunismo the communism en el siglo pasado, in the past fue century. que sus líderes, Was that its leaders? ellos dijeron, They said, hasta la victoria siempre. until the victory. Y decían, si esto han negado en sangre, They said, this has aquí denied nosotros blood. estaremos juntos para morir We'll juntos. be here together, die together. Pero yo te voy a hablar ahora de Jesucristo. But I want to talk to you now about Porque Jesus el Christ. comunismo es una filosofía Because the communism is a philosophy marginada y derribada y destruida. that is destroyed. Pero yo te hablo del que hizo But I los talk about the cielos one y who la made the heavens tierra. and the earth. Que te dice en esta mañana, That tells you in this morning. el que perseverare hasta That el will fin, persevere to the end. ese That one será will be salvo.